Bienvenidos al Ministerio Profético Evento del Porvenir. Con ustedes, el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Hoy quiero compartirles una palabra que está en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas, en el capítulo 8, del versículo 16 al versículo 22, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio en Israel, de parte de Yahweh Shebaot, que mora en el monte de Sión. Dios le da una palabra al profeta Isaías y le dice: Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Oiga lo que le dice el Señor a Isaías: que ata el testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio de las cosas que Dios ha hecho en él y en los discípulos que él tiene, y que selle la ley. ¿Que selle cuál ley? La ley que había sido dada al pueblo de Israel, la palabra de Dios. Dice: y esperaré en Yahweh. ¿Por qué? Porque la casa de Jacob había escondido su rostro a Dios. Por tanto, solamente en Dios el profeta iba a confiar. Por eso dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio en Israel. ¿Ve? Esto hoy sería más que todo entre los predicadores, los llamados a enseñar y predicar la palabra de Dios. Dios les manda a que aten el testimonio, ese testimonio que Dios ha hecho en sus vidas, y que sellen la ley y que sellen la palabra de Dios, que la guarden la palabra de Dios entre los discípulos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el 19? Y si os dijeren, ¿quién? Dice: si os dijeren, ¿quién? El pueblo. ¿A quiénes? A los predicadores, a los maestros, a los que enseñan y predican la palabra de Dios, que en este caso eran los profetas, que en este caso hoy en día serían los predicadores, los maestros. Si el pueblo allá afuera, si el pueblo en la iglesia os dijeren, a ustedes los predicadores, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ojo, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, el pueblo le decía a los maestros de la ley en aquel tiempo, a los que predicaban la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios en aquel tiempo, le decían a ellos, ¿quiénes? El pueblo le decía a ellos, a los discípulos, a los profetas, a los que enseñaban la ley: pregunten a los encantadores y a los adivinos. Ojo al tipo de personas que este pueblo de Israel, que esta gente estaba acudiendo a consultar acerca de las cosas que tenían que ver con el futuro. Y así susurraban, hablando a los oídos de los que enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Por eso el profeta dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Ve, hay una pregunta: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Porque ellos no consultaban a palabra de Dios. Ellos no consultaban a Dios. ¿Cuál Dios? A Yahweh Shebaot, el Dios de Israel. Ellos no consultaban al verdadero Dios. Ellos consultaban a encantadores y adivinos, a personas que conjuntamente consultan a estas personas. Son lo que hoy en día se conoce como la necromancia, o sea, la práctica
práctica de consultar a los espíritus de la muerte con el fin de influenciar el curso de los acontecimientos. El pueblo quería saber qué era lo que venía sobre el futuro de sus vidas, y entonces acudían a los adivinos, a los agoreros, a todo este tipo de personas que eran encantadores por medio de lo que se conocía como la necromancia, y así hacían practicar y conjurar a los espíritus de la muerte, cosa que Dios en otro tiempo le había dicho que eso no se podía hacer. Y el pueblo se había rebelado, y el pueblo se había vuelto tras otras enseñanzas, consultando a otros dioses y no al verdadero Dios. Por eso en el versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, en signos de admiración. En signos de admiración dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque todavía están en tinieblas, es porque aún en día la palabra de Dios no les ha alumbrado el camino. Si ellos no responden, ¿quién es? El pueblo, la gente ahí afuera. Si no responden y no dicen a la ley, a la palabra de Dios y al testimonio que Dios ha hecho en sus vidas, si ellos no responden conforme a eso, es porque no les ha amanecido, y es porque todavía caminan en tinieblas y no han conocido la verdadera luz de Cristo Jesús. Y lo más tremendo, en el versículo 21 dice que pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Oiga, entonces estos tipos de personas pasarán por la tierra fatigados espiritualmente, fatigados de falta de energía vital en sus cuerpos humanamente. Pasarán por medio de la tierra con hambre, hambrientos espiritualmente de la palabra de Dios, hambrientos porque los recursos a los cuales ellos van a ir a consultar no le darán la verdadera satisfacción, y van a tener hambre. Y también va a acontecer que cuando tengan hambre, dice la palabra de Dios, se van a enojar y van a maldecir a su rey y a su Dios. Personas que en el pueblo de Israel no quisieron nada con el verdadero Dios de Israel, el verdadero Yahweh Shebaot, maldijeron y se enojaron contra el rey y contra el verdadero Dios de Israel. Hoy en día sucede lo mismo. Gente que no quiere nada con el verdadero Dios, gente que no quiere nada con la palabra de Dios, gente que no quiere nada con el evangelio, al final de cuentas se van tras los encantadores, se van tras los que leen las cartas, se van detrás de los adivinos, se van a ver qué no tienen que ver, y como no reciben una respuesta verdadera y suficiente para cubrir sus necesidades carnales y mundanas, y como no les salen las cosas bien, entonces maldicen y se enojan contra Dios. Y hoy en día eso sigue ocurriendo. Ocurrió en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas, y ocurre hoy actualmente con mayor poder. Aún incluso gente de la iglesia consultando adivinos, agoreros, van para que les lean las cartas porque quieren saber qué será de sus vidas. Y por eso esa gente no les ha amanecido. Y van a levantar el rostro en alto y se enojarán y maldecirán al verdadero Dios. ¡Qué tremendo y qué triste que eso siga aconteciendo! Pero ¿qué dice el versículo 22? Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, a causa de que ellos se enojarán contra el verdadero Dios y maldecirán al verdadero Dios, cuando miren la tierra, vendrá sobre ellos tribulación sobre sus vidas. Vendrá sobre ellos tinieblas, oscuridad sobre sus vidas, y angustia
angustia en su ser por dentro y serán sumidos en las tinieblas, y ahí no tendrán quien le responda. Ahí el adivino no podrá dar respuesta, ahí el agorero no podrá dar respuesta, ahí los encantadores, los que leen las cartas, los que consultan a los espíritus de la muerte, no podrán dar respuestas, porque el verdadero Dios y el único que puede dar respuestas en esta vida se llama Jesús de Nazaret, el único que tiene el poder para responder a las cosas del porvenir y del futuro de la humanidad y de las cosas buenas que el hombre puede tener en esta vida y en la vida futura, en la vida eterna con Cristo Jesús. Solamente Él puede responder, pero como el mundo y en muchos en el mundo no quieren, andarán en tinieblas, andarán en oscuridad, buscando respuesta, pero no la hallarán. ¿Por qué no la hallarán? Porque han dejado la verdadera fuente de luz. Han dejado la verdadera fuente de vida. Jesús de Nazaret, la palabra de Dios. Por eso el profeta dice: a la ley, a la palabra y al testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si no responden conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y qué triste que hoy en día a muchos no les ha amanecido todavía. Y andan sedientos, y andan en angustias, y andan en tinieblas, como moribundos en esta vida y en esta tierra, sin encontrar descanso para sus almas. ¿Y por qué? Porque no supieron decir a la palabra y al testimonio que Dios nos ha dado. A la palabra de Dios, dice el profeta, a la ley y al testimonio es lo que hay que responder. Porque si no respondemos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Pero el que diga a la palabra de Dios y al testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, es porque la luz ha venido a mi vida y no estoy en tinieblas. Mas para aquellos que no respondan conforme a eso, es porque todavía están en oscuridad y en tinieblas y no les ha amanecido. No les ha resplandecido la luz, la verdadera luz que se llama Jesús de Nazaret. A la ley, a la palabra de Dios y al testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si no respondemos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Estuvo con ustedes el siervo inútil del Señor Jesucristo, Dacio Carvajal. Dios te bendiga y Cristo viene pronto.